Hola a todos, estamos en el tema 8 y en esta ocasión vamos a ver qué son las preposiciones, las conjunciones y las contracciones y avanzaremos un poquito más en el análisis sintáctico de las oraciones. Para empezar, recordar que un sintagma es un conjunto de palabras que cumplen una función especial en una oración. Según el tipo de palabras que lleve y la palabra más importante, podremos hablar de sintagmas nominales, adverbiales, preposicionales, etc. Comenzamos con el tipo de palabras a analizar, que son las preposiciones, y he de decir que las preposiciones son palabras invariables en género y número y que sirven para introducir otras palabras o sintagmas. El conjunto de preposiciones que ya conocemos son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, son, sobre, tras, mediante, durante y excepto. A su vez, las conjunciones enlazan también palabras o preposiciones o sintagmas, no tienen género ni número y pueden ser coordinantes o subordinantes. Solo vamos a estudiar las coordinantes en este caso para comenzar. Las coordinantes pueden ser copulativas, que son i, ni o que, y sirven para introducir elementos que se acumulan. Por ejemplo, María y Juan son amigos. A su vez, las adversativas son pero, más, aunque y si no. Y nos ayudan a introducir elementos que se contraponen, como por ejemplo, jugaremos aunque llueva. A su vez, las disyuntivas son o, u o bien, que indican elección entre dos opciones, por ejemplo, vas o vienes. Y por último, otro elemento que podemos entender como conjunciones son las locuciones conjuntivas, que son expresiones que funcionan como si fueran conjunciones, como por ejemplo, es decir, o sea, sin embargo, no obstante, excepto, qué tal, etc. Por último, las contracciones se forman de la unión de una preposición y un artículo. Solo encontramos dos, y en este caso son al y del. Al está formada por a más el, y del está formada por de más el. Recordamos, tres tipos de palabras, preposiciones, conjunciones y contracciones. Ninguna de ellas cambia en género ni número, y todas sirven para enlazar palabras o sintagmas. Nos vamos al análisis sintáctico y avanzamos un poco más de lo que hemos visto estos temas anteriores. Ya conocemos el sujeto, el predicado, el complemento directo y el complemento indirecto, y vamos a conocer un poco más el complemento circunstancial. Como recordáis, para localizar el complemento directo tenía que preguntarle al verbo qué. Para localizar el complemento indirecto tengo que preguntarle al verbo a quién o para quién. El complemento circunstancial es un complemento o una palabra, un conjunto de palabras dentro del predicado de la oración, nunca puede aparecer en el sujeto, que nos dice alguna circunstancia o característica del verbo. Se localizan preguntando al verbo una serie de partículas. Distinguimos varios tipos. Para distinguir el complemento circunstancial de modo, le preguntaré al verbo cómo. Para distinguir el complemento circunstancial de tiempo, le preguntaré al verbo dónde. ¿Cuándo? Para distinguir el complemento circunstancial de lugar, le preguntaré al verbo dónde. Para distinguir el complemento circunstancial de causa, le preguntaré al verbo por qué. Para distinguir el complemento circunstancial de finalidad, le preguntaré al verbo para qué. Y para distinguir el complemento circunstancial de instrumento, le preguntaré al verbo con qué. Recordamos los tipos: modo, cantidad, tiempo, lugar, causa, finalidad o instrumento. A su vez, vamos a conocer una nueva partícula del análisis sintáctico, que es el atributo. El atributo es una partícula que aparece en el predicado de las oraciones con verbo nominal o copulativo, es decir, verbo ser, estar o parecer, cumpliendo las funciones de lo que conocemos como complemento directo, pero sin serlo. Nos dice cómo es algo, por lo tanto podría pasar por complemento directo. Por ejemplo, el niño es guapo, pero esa partícula que aparece detrás del verbo nominal o copulativo sería el atributo, porque siempre va detrás de ese verbo y nos dice una característica del verbo como tal. Por último, vamos a analizar qué son las oraciones activas y pasivas. Muchas ya las conocemos, pero es necesario recordarlas para poder analizarlas sintácticamente de manera correcta. Como sabéis, las oraciones activas o en voz activa son oraciones cuyo sujeto realiza la acción del verbo. Por ejemplo, el contable hace todos los cálculos del mes. Quien hace está en voz activa y el sujeto es el que realiza la acción del verbo. Sin embargo, las oraciones pasivas o en voz pasiva son las oraciones cuyo sujeto recibe la acción del verbo, pero no la realiza. Por ejemplo, el árbol fue cortado por el leñador. Para distinguirlas, el truco tiene que ver con el verbo usado. Como podéis ver, utilizan las formas compuestas del verbo ser más el participio de otro verbo. Por ejemplo, el árbol es cortado,
el verbo ser, más el participio de cortar. O fueron traídas, el verbo ser en pasado, fueron, y el participio traídas, etc. Estas oraciones tienen dos elementos que se distinguen. En las oraciones pasivas distinguimos dos elementos característicos: el sujeto paciente y el complemento agente. El sujeto paciente es el sujeto sobre el que recae la acción del verbo. Las llaves fueron traídas por el conserje. El sujeto paciente o el que recibe la acción serían las llaves. A su vez, el complemento agente es el que realiza la acción del verbo, en este caso por el conserje. Por último, para transformarlas en voz activa, solo hay que cambiar el sujeto paciente por el atributo. Por ejemplo, las llaves fueron traídas por el conserje. El conserje trajo las llaves. Es importante distinguir eso, que para pasarlas de voz pasiva a voz activa, el sujeto paciente pasaría a ser el atributo y a su vez el complemento agente pasaría a ser el sujeto de la oración. Recordar, para distinguirlas tengo que ver si es un verbo simple o es un verbo compuesto, y las formas pasivas utilizan el verbo ser más el participio de otro verbo. Recordamos todo lo que hemos visto en este tema: contracciones, preposiciones y conjunciones. ¿Qué es el atributo? Acordaros, cuando se da con verbos nominales, ser, estar o parecer, y luego las oraciones en activa y pasiva. Por último, el complemento circunstancial o los complementos circunstanciales vienen a completar el análisis sintáctico de las oraciones. Por lo tanto, ya conocemos todos los elementos del sujeto y todos los elementos del predicado, que recuerdo que son complemento directo, complemento indirecto y los complementos circunstanciales. Hasta aquí el tema 8. Un saludo.